La desconfianza hacia los médicos y el gobierno que alimenta el movimiento antivacunas puede parecer un fenómeno moderno, pero las raíces del activismo actual se plantearon hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, decenas de miles de personas salieron a las calles en oposiciones a las vacunas obligatorias contra la viruela. Hubo arrestos, multas e incluso algunas personas apresadas. Se blandieron pancartas que exigían revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación, y aseguraban que era mejor una celda de prisión que un bebé envenenado. Transcripciones de las leyes odiadas fueron quemadas en las calles y se linchó la efigie del humilde médico rural al que se atribuyó el programa de prevención de la viruela. Antes de que las vacunas existieran, el mundo era un lugar mucho más peligroso y millones de personas morían cada año por enfermedades que ahora se pueden prevenir. Los chinos fueron los primeros en descubrir una forma temprana de vacunación en el siglo X, el variolización. Consistía en exponer a personas sanas a tejidos de las costras causadas por una enfermedad para desarrollar la inmunidad. Uno de los éxitos de las vacunas han sido reducir un 80% las muertes por sarampión entre 2000 y 2017 en todo el mundo, según la OMS. De todo esto surge la duda, ¿por qué algunas personas rechazan la vacunación? Como ya había mencionado con anterioridad que el movimiento antivacunas ha estado presente desde el siglo XIX. A principios del siglo XIX, las llamadas ligas antivacuna emergieron en Gran Bretaña, presionando para que crearan medidas alternativas para combatir la enfermedad, tales como aislar a los pacientes. En la década de 1870 arrancó el primer grupo antivacunas en Estados Unidos, tras una visita del activista británico William Tebb. Una de las figuras clave en la historia reciente del movimiento antivacunas es Andrew Wakefield, un médico radicado en Londres. En 1998, el doctor publicó un informe en el que establecía falsos vínculos entre el autismo y las enfermedades intestinales contra la vacuna MMR, una vacuna triple viral que se administra a niños pequeños para combatir el sarampión, las paperas y la rubeola. A pesar de que su informe fue desacreditado y Wakefield fue eliminado del registro médico en Reino Unido, hubo una disminución en el número de niños vacunados después de sus afirmaciones. Solamente en 2004, 100.000 niños menos recibieron la vacuna MR en Reino Unido, lo que llevó a un aumento de los casos de sarampión más adelante. Pero antes de continuar, recordemos cómo funcionan las vacunas. Las bacterias debilitadas o muertas se introducen en el paciente, a menudo por inyección. Los glóbulos blancos se activan para producir anticuerpos que combatan la enfermedad, y si un paciente sufre una enfermedad más adelante, los anticuerpos neutralizarán las células invasoras. Así funcionan las vacunas, no es un proceso tan complejo. Ahora, dirigiéndonos a la actualidad, podemos ver que no siempre el rechazo de algunas personas hacia las vacunas se daba a la desconfianza en el sistema. Si bien es cierto que la mayoría de los feligreses evangélicos aceptan las medidas antipandemia, son muchos los que no las respetan, celebran ritos y organizan servicios religiosos contraviniendo las normas de distancia social y porte de mascarilla. A veces la fe parece tener más peso que el conocimiento científico, sobre todo entre los evangélicos pentecostales, una corriente conservadora que se orienta por el Antiguo Testamento, cada vez más presente en las Américas, África y Asia. Algunos de ellos interpretan la pandemia como producto de la ira de Dios. El influyente predicador estadounidense y confidente de Trump, Ralph Drollinger, declaró en 2020, por ejemplo, que Dios había enviado el virus a la humanidad porque estaba supuestamente enfadado por la homosexualidad y la protección del medio ambiente. Silas Malafaia, uno de los evangélicos más poderosos de Brasil y confidente del presidente Bolsonaro, lo expresa de manera similar en redes sociales. Al mismo tiempo, sin embargo, relativiza la pandemia comparando las víctimas mortales del coronavirus con las asesinadas por el aborto y describiendo el miedo como un sentimiento primitivo que el hombre solo ha tenido desde su expulsión del paraíso. Estas actitudes se vuelven especialmente explosivas cuando se trata de la vacunación. Si una proporción significativa de la población no está inmunizada contra el coronavirus, pone en peligro los esfuerzos de la sociedad en su conjunto para contener la pandemia. Según el Pew Research Center, el 30% de los estadounidenses no quiere vacunarse contra el coronavirus. Si se diferencia en la encuesta realizada en febrero, según los grupos religiosos, los más contrarios a la vacunación se encuentran entre los evangélicos blancos. El 45% dijo que no quería vacunarse. Una encuesta del Instituto de Datafolk también atestigua que los evangélicos de Brasil, duramente golpeados por el coronavirus,
se oponen a las vacunas. Según la encuesta, el 14% de los evangélicos encuestados no quiere vacunarse, mientras que entre los católicos, por ejemplo, la cifra es solo del 6%. ¿Cuál es la razón por la que tantos evangélicos rechazan las vacunas en mayor proporción que el resto de la sociedad? La respuesta es: Jesús ya lo arreglará. Al menos en Estados Unidos, el sociólogo Richard Florey considera que el hiperindividualismo de los evangélicos es una de las razones. Siempre se trata de la libertad, nadie debería poder decirles lo que tienen que hacer, ni siquiera sobre las vacunas, afirma el director de investigación del Centro de Religión y Cultura Cívica de la Universidad del Sur de California. En una entrevista con DW, otro factor es la interpretación literal de la Biblia. Dijo Florey: en el caso de la vacuna, sus radicalismos los llevan a creer que Jesús ya está cuidando de ellos y les ayudará en caso de infección. Su religión fomenta un escepticismo general frente a la ciencia, como se ve en el frecuente rechazo de la teoría de la evolución. Tradicionalmente, los evangélicos no confían en la investigación científica, al menos en ciertas áreas, y desarrollan narrativas alternativas, lo que los hace aún más susceptibles a las leyendas conspirativas como Canon, donde una ideología de ultraderecha se funde con el negacionismo del coronavirus. La leyenda de que las vacunas contra el coronavirus contendrían células de fetos abortados y que se realizan más abortos por su producción ha calado en esos círculos. La realidad es que ninguna vacuna contiene restos humanos, pero no todos los evangélicos creen en esas cosas. Lo evangélico en sí no es un subgrupo dentro del cristianismo, más bien suele referirse a toda la gama de movimientos conservadores y creyentes en la Biblia, cuyo Antiguo Testamento es su orientación primordial. Alrededor del 25% de los estadounidenses son evangélicos, pero su espectro es variado. Reconoce también Richard Florey, quien subraya que el evangelismo no debe entenderse solo como una corriente religiosa, sino también cultural y política. Así, los evangélicos en Brasil son el 31% de la población, según Datafolha. Son en gran medida partidarios de Trump o Bolsonaro, persiguen su propia agenda política y ejercen influencia con la ayuda de diversas instituciones. Aquí es donde Florey ve su verdadero poder y también su amenaza. El problema de que muchos evangélicos no quieran vacunarse, por otra parte, podría resolverse por sí solo con el tiempo, cree el sociólogo. Las leyendas de la conspiración sobre la pandemia acabarán perdiendo su importancia. La capacidad de atención de la gente es simplemente limitada, y cuando vean que sin la vacuna están limitados en su vida cotidiana, por ejemplo, que no podrán ir a visitar a sus nietos, estoy seguro de que algunos cambiarán de opinión. Profesionales sanitarios en Estados Unidos hicieron un llamamiento a la compañía de Mark Zuckerberg para que actúe. Facebook debe establecer entre sus prioridades ocuparse de las amenazas que supone para la salud pública que se comparten falsedades y desinformación. No se trata únicamente de autolesiones, este es un daño a la comunidad, dijo la portavoz de la Academia Americana de Pediatría, doctora Wendy Sue Swanson, según recoge el diario británico The Guardian. También la clase política de Estados Unidos ha dado una voz de alerta. El congresista demócrata Adam Schiff envió una dura misiva al fundador de la red social en la que criticaba Facebook e Instagram por publicar y recomendar mensajes que desalientan a los padres de vacunar a sus hijos. La propia Organización Mundial de la Salud, es decir la OMS, ha advertido del aumento de casos de enfermedades como el sarampión e incluido el rechazo a las vacunas entre las 10 amenazas para la salud pública y el planeta en el año 2019. Con este escenario, Facebook anunció que ya no recomendará a los grupos y páginas que compartan información falsa y mitos sobre las vacunas, y aunque ha dicho que no los eliminará, sí que hará que sea más difícil dar con ellos a través de su motor de búsqueda, cosa que no sé si sea cierta, ya que cuando busqué grupos antivacunas en Facebook me salieron unos cuantos grupos antivacunas. Con eso concluyo este video. Creo que no está de más aclarar que el hecho de que le haya hecho un video al movimiento antivacunas no quiere decir que lo apoye. Y de hecho creo que en ciertas partes del video doy a entender que no apoyo este movimiento. Solo me llamó la atención que haya estado presente desde hace más de un siglo. Con eso cierro este video, espero te haya gustado más a ti que a mí grabarlo, ya que aparte de que son las 1:19 de la mañana, ya había grabado esto, pero un perro estaba ladrando y no me había dado cuenta, creí que no se escuchaba en el primer audio que grabé. Pero bueno, con eso concluyo este video.